Ya, entonces, este fue el archivo que armamos la semana pasada. Voy a cerrar la puerta, para que no se escuchen mis gritos. Entonces, lo que quiero hacer es correr todo el archivo. Entonces, quiero correr todas las celdas. Entonces, fíjense, ahí están todas las celdas de las cosas que hicimos la semana pasada. Hicimos este mono, ese fue el gran aporte mío a la ciencia la semana pasada. Eh, pero quiero correrlo todo. Ahora en este momento no hay nada en el workspace. Entonces, ¿cómo yo sé que no hay nada en el workspace? Y eso es algo que no vimos la clase pasada. Entonces yo abrí una celda y aquí le voy a preguntar who's. ¿Quién está ahí? No hay nada. Entonces si nosotros intentamos usar, fíjense, vamos a correr este comando, vamos a correr este comando, esto está bastante más interesante, va a decir que no hay nada, que PLT no sabe lo que es. Obvio que no lo sabe, porque no hemos cargado nada. Entonces, podríamos ir haciendo Shift Enter en cada una de las celdas, que es muy fome. Entonces vamos a correr todos. Fui arriba donde dice Run, y aquí Run All Cells. Y ahora van a ver cómo va a empezar a hacer cosas. Entonces, fíjense, puso unos números aquí. Esos son los números del orden de la ejecución. Eh, a la primera celda de aquí debería haber puesto el 1. No sé por qué no puso 2, eso es interesante. Aquí está el 3, el 4, el 5, se fijan, el 6. Entonces, aquí sí hay cosas ahora, pero no nos importa. Yo voy a eliminar esto. Yo me leí la ayuda, entonces si aplico DD, se fue. Ya, entonces ahora fíjense, ahí están esos números. 6, aquí está de nuevo el 6, porque es la ejecución del 6. Profe, Sí, ¿cómo dijo que se podía eliminar eso? ¿Con qué cosa? doble D, pero tiene un problema. Más que un problema, hay que leer bien la ayuda. Mira, estoy aquí, ¿ya? Entonces, Ya. con este más, voy a abrir una celda nueva. Y Ujú, aquí yo voy a escribir cualquier cosa. Who's, ¿ya? ujú. Lo voy a tocar. Fíjate que no le he tocado. La voy a tocar. Ahí la toqué. Esa cosa azulita y esa barra azulita significa que esa es la celda que yo toqué. Pero no tengo el cursor adentro. Si tengo el Ya. cursor adentro, puedo escribir. No quiero escribir aquí. Entonces voy a apretar Escape. Listo. Ahí está. Y ahora voy a hacer DB. Por ahora eso no nos va a importar mucho. Estas son las cosas que uno aprende cuando lee el manual. Si quieren leer el manual, ¿dónde está eso? Aquí hay una lista de shortcuts, pero no me acuerdo nunca dónde está. No me acuerdo dónde está. ¿Estará aquí? Probablemente es uno de estos. Ahí uno lo puede leer. Uy, qué latero es. Ya. Entonces, em, corrimos el archivo, corrimos el notebook, nos ploteó eso. Fíjense que aquí yo le hice algunas modificaciones. Eso es lo que teníamos, ¿cierto? Em, vamos a ponerle, si no me equivoco, eso es 35. Ahí está. Entonces, este es uno de los trazos del experimento que vimos la clase anterior. Ya, pero ese era el primero, y este lo usamos primero para graficar y luego lo usamos para encontrar los peaks. Voy a poner aquí Show Line Numbers en View, Show Line Numbers. Entonces ahí vamos a ver los line numbers, todo más fácil. Y luego escribimos este pedazo de código, que es bastante corto, pero hace un montón de cosas. Entonces, mirando el gráfico, recordemos lo que hicimos.
llamó a cada uno de los trazos, cada una de las columnas del archivo. Entonces, trazo es lo mismo que columna, columna 0, columna 1, columna 2, y las dibujó en azulito. Luego, aquí encontró los pics y le definimos cuáles eran los pics. Había no era del threshold, height, una altura que había que definir. Listo. Y aquí arriba contó cuántos de estos se encontró. Y finalmente hicimos un array con estos resultados. Y aquí dibujamos, aquí en el último de acá, el número de picos que encontró para cada uno de los trazos. Y aquí está el trazo 0, que es el primero, el 1, el 2, el 3, bla, bla, bla. Ya. Y hasta ahí nos quedamos. Veamos el código. ¿Qué dice el código? Primero hicimos una figura. 20, el primer número es horizontal y el segundo es vertical. 28. Definimos que había dos líneas. Aquí hicimos esta que era calls, que era todo esto para definir el número de columnas. Luego hicimos el loop que va a ir, esto es el shape del archivo de datos, esto era 11 columnas, ese era el número que yo quería poner. Entonces, su plot, aquí, esto es el plot del azulito, ese es el trazo, entonces data, primero time, y tuvimos que definir un time, y ahí hubo varias preguntas de cómo definimos el time. Data, todas las filas de la columna I, entonces de la columna 0, 1, 2, bla, bla, bla. Aquí encontramos los pics, le pusimos el array, donde vamos a buscar los pics, la altura, todo lo que sea mayor de ese valor va a ser encontrado como pic, y la distancia en puntos. Dentro de 100 puntos no va a ejecutar la función, luego de 100 puntos ahí va a detectar pics de nuevo. Porque si no, como vimos la clase pasada, detectaba muchos pics uno al lado del otro. Y aquí, márcate, aquí lo que hicimos fue dibujar las bolitas rojas. Entonces, lo que le dijimos era que ploteara time evaluado en los puntos pics y data evaluado en los puntos pics. Y eso es cada una de las pintitas rojas. El resto era pura chaya. Y lo que nos faltó fue amononar un poco el mono de aquí abajo, el subplot 2.6. Este de aquí donde estoy moviendo el cursor. Entonces, vamos a ponerle ejes, que fue una de las preguntas que tratamos de contestar la semana pasada. Entonces, plt xlabel, y esto le vamos a llamar número de trazo. Plt elabel, le vamos a llamar number of action potential. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Y esta curva en fisiología tiene un nombre muy particular. Ahí está. Ese es su nombre muy particular. Ya, y eso es lo que nos faltó de ver la clase pasada. Entonces, ¿por qué tiene este nombre muy particular? Esto es lo mismo, la misma idea que una dosis-respuesta en bioquímica. Uno cambia el input del sistema y uno lo que grafica es el output del sistema. Por eso se llama input-output curve o relationship, algunos le dicen. Ya, preguntas hasta acá. Porque ahora vamos a empezar a hacer cosas más interesantes con estos datos. Ya sabemos cómo encontrar los pics de una señal.
Ya, no hay preguntas, sigamos. Entonces, em, ¿qué otra información uno puede sacar de aquí? Y esta es una pregunta importante. Vamos a copiar. Yo soy súper flojo, entonces voy a copiar ese pedazo de código. Voy a pegar este pedazo de código. Voy a tratar de expandir esto lo más que pueda para ver si podemos sacar primero al ojo algún parámetro y después vamos a tratar de operar y escribir código para sacar parámetros. Entonces, la única modificación que le voy a hacer a este pedazo de código es que voy a hacer una figura para decirle cuál es el tamaño. Y yo creo que con estos valores vamos a estar bien. Esto va a depender de la pantalla de cada uno. Listo. Entonces, si se fijan, yo repetí el gráfico de más arriba. Ahí están los picos. Y la pregunta que yo quiero sacar ahora es, o que quiero responder ahora, y que quiero que respondamos es, ¿qué otra información yo puedo sacar de este trazo azulito? Aquí uno se puede olvidar que esto es un potencial de acción, ¿ya? Y uno puede pensar que esto es una señal oscilatoria, fisiológica, podría ser algo de la química, por ejemplo, podría ser un espectro, algún tipo de espectro. Entonces, ¿qué tipo de información podemos sacar de aquí? Pensemos, díganme ustedes, ¿o qué información sería útil de acá? La frecuencia con que se da o el máximo. Ok, la frecuencia, ya, me gusta eso. ¿Qué más? Es una pregunta clave en la fisiología, ¿eh? ¿Cuál es la frecuencia? El punto máximo. Uy, me saqué esto porque me cansé. Ya se fueron todos, parece. Aquí. El punto máximo. Ok. Pero ahí yo tengo una propuesta. No solamente el punto máximo importa aquí. Aquí importan todos esos puntos. ¿Ya? Y esa es una de las cosas que vamos a hablar. ¿Ya? Y aquí les voy a spoilear. Sí, dígame. Les voy a ¿El spoilear. umbral sería? Ok, O la parte calma, hasta calma. donde... Calma, sí. Ok, ok. Sí. Pero el umbral es más complicado. ¿No? La pregunta aquí es, ya, me dijeron el punto máximo, pero yo les contraargumenté, le dije que hay que mirar todos esos puntos, porque aquí tenemos un puro trazo y hay otros trazos acá. Entonces, hay un poquito de fisiología. ¿Por qué los picos de los potenciales de acción no son iguales? Porque si recuerdan, probablemente yo y cada profesor de fisiología les ha dicho que la amplitud del potencial de acción no cambia. Y ustedes han escuchado que hay una ley del todo o nada, y probablemente yo les hablé de eso en biofísica, y resulta que aquí la amplitud cambió. Entonces, hay una contradicción, parece. ¿Por qué será que la amplitud va cambiando? Fíjense, la amplitud era grande, ¿sí? Después se va achicando, 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 pero luego se recupera y se hace más grande de nuevo. ¿A alguien se le ocurre por qué pasa esto? Hipótesis, aquí, tiremos hipótesis. Casi al azar. ¿Qué canales tienen que ver con la generación del potencial de acción? El de sodio y potasio. Ya. Entonces, ¿cuáles tienen que ver con la subida? El de sodio. Perfecto. ¿Ya? Entonces, la subida tiene que ver con el del sodio. Spoiler, el punto máximo va a tener que ver con los canales de sodio disponibles. ¿Por qué? Porque los canales de sodio se inactivan. ¿Ya? Entonces, esa amplitud, fíjense, esa diferencia en la amplitud tiene que ver con la inactivación de los canales de sodio. Cada vez se van inactivando más, hasta este punto. Pero fíjense lo que pasa después de este punto. Se devuelve un poquito para arriba.
se devuelve un poco para arriba porque salen canales de sodio de la inactivación y ahora hay unos pocos más canales de sodio que en el caso anterior, que en este de acá. Entonces aquí, en este donde está mi cursor, hay un poquito más de canales de sodio que salieron de la inactivación y ahora por eso se recupera un poquito la amplitud. ¿Ya? Entonces, por eso aquí tenemos que ver todas las amplitudes. Ya, Arturo dijo el umbral. El umbral es como una de las cosas obvias que uno debería medir. Es bastante complicado de medir. Si tenemos tiempo vamos a llegar a medir el umbral. Porque el umbral no es un voltaje. El umbral es una derivada y eso es una complicación. Ya, ¿qué otras cosas quisiéramos medir en esta señal? Medimos los máximos. ¿Qué más podríamos medir? Profe, por mientras puede mostrar lo que hizo ahora, o sea, lo que hizo recién, lo que Sí, modificó. sí. Esta fue mi modificación, mira. Y con la magia de la computación, ahí la compartí todo ese código en el chat. Voy a sacar la mascarilla porque ya me está tironeando mucho la oreja. Si calculamos los máximos, también podríamos calcular los mínimos, ¿cierto? En ¿Qué ese información? sentido, disculpe, profe. Dale, dale. En ese sentido, igual lo puedo marcar, ¿cierto? Claro, En esta representación los podría marcar. claro, los podríamos marcar y lo vamos a Ya. hacer, pero lo vamos a hacer, vamos a ir un paso más allá, ¿ya? ¿Y los mínimos serían entonces cuando están los de potasio? ¿Se podría tomar como ese sentido o solamente vamos a ver con lo de sodio? La repolarización me refiero yo. los mínimos es más difícil de interpretarlo en el caso de que va a depender probablemente aquí donde está, en este de aquí, la respuesta, o sea, el número, el tipo de canales que están involucrados en este mínimo, probablemente van a ser diferentes que el tipo de canales involucrados en este mínimo, ¿ya? Y esto es hay toda una literatura de la fisiología sobre esto, o sea, esto es un spoiler que yo sé. Si no supiera nada, yo podría decir que esto depende de la activación de los canales de potasio, ¿ya? Todos esos mínimos dependen de la activación de los canales de potasio, pero es un poco más complicado que eso porque después de esto, fíjate, a la derecha esa subida, eso depende de los canales de sodio. Entonces, ese valor es una mezcla de canales y en las células hay varios canales de sodio, varios canales de potasio. Entonces, la gente no siempre mira este valor, ¿eh? A veces lo miran, otras veces no, depende de la célula, depende de lo que uno esté estudiando. Ya, vamos a ir con lo que dijo Arturo y vamos a tratar de medir la frecuencia, porque eso está fácil. Pero resulta que ahí hay algo interesante. ¿Cómo se calcula la frecuencia? Aquí tenemos que recordar. La cantidad de veces en completar un ciclo. Número de eventos por unidad de tiempo, ¿cierto? Sí. Número de eventos por segundo. Ya. Entonces, ¿cuántos eventos tengo aquí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, la. Y tengo un intervalo de tiempo. Entonces vamos a calcular esto. Entonces le vamos a llamar frec trazo. Y ¿cuál es el array que da cuenta de estos puntos rojitos? Pix. Entonces ese es el número de eventos, ¿cierto? Entonces len pix, ese es el número de eventos. ¿Cuánto es el tiempo? Esa es una pregunta interesante. 200 milisegundos.
¿Por qué ese tiempo? Porque yo lo sabía. Ah, Porque ya. yo hice el experimento. A ver, no, es más, deben ser 500. Chuta, no, a ver. 250 parece que son. Es una pregunta interesante. Estos son, a ver, 100, 250. Yo creo que son 250 milisegundos, ¿ah? ¿O 200? Vamos a decir 200 y después vamos a tener que calcular eso. Yo ya tengo preparado un código para eso. Ya, entonces aquí, entonces voy a definir, entonces eso es número de eventos por unidad de tiempo. Entonces, print, y aquí le voy a poner un string, la frecuencia es más vectores. Vamos a ver si me deja. Seguro que no me va a dejar. Sí, no me va a dejar, ya sabía. Ah, pero que es un float. Sí, me falta un paréntesis. Ahí está la frecuencia. Pero la frecuencia, ¿en qué unidades? ¿En unidades papitas? No, hertz. Esa es la frecuencia, 0.065 Hz. ¿O no? ¿Qué hice mal? Hertz son eventos por segundo. Y aquí yo puse 200 milisegundos. 0.2 segundos, ahí está. Ahí está, este sí es algo fisiológico, 65 Hz. Es bastante, ¿eh? Pero resulta que aquí hay una trampa en la frecuencia. Y la trampa es que, si se fijan, el intervalo de tiempo entre los dos primeros potenciales de acción es diferente que entre el potencial de acción 5 y el del 6, que es diferente entre el penúltimo y el último. Entonces hay una trampa mortal aquí, porque la frecuencia va cambiando entre potenciales de acción. Y eso es algo que en la fisiología se sabe desde hace mucho, mucho tiempo. Y eso se llama adaptación de frecuencia. Tiene hasta nombre. Es tan importante que se le puso un nombre. ¿Cómo calculamos eso? Aquí la cosa se pone un poco más interesante. Lo que tenemos que hacer es tomar a ver, tenemos que tomar los intervalos de tiempo. Tenemos que tomar cada intervalo de tiempo. Y con ese intervalo de tiempo, a ver, necesitamos dividir. A ver, ¿cómo es esto? Porque yo no sé. Es el inverso del intervalo de tiempo. Ahí está. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo, si tengo n eventos, el número de intervalos que voy a obtener es 1 menos n. Vamos a calcular el primero, nada más. ¿Ya? ¿Cómo, profe? Tienes n eventos. Y Sí. lo que quieres saber es la diferencia de tiempo entre cada evento, entre cada sucesivos eventos. Entonces vas a Ya. tener n-1. Porque es el segundo menos el primero, el tercero menos Ya. el Sí. segundo, el penúltimo, el último menos el penúltimo. ¿Cachai? Entonces vas Sí, a sí. tener n-1. Ya, entonces calculemos el primer intervalo. A este lo voy a llamar dt1, porque habitualmente uno les llama dt, igual que en el cálculo. Y esto va a ser el tiempo
del segundo menos el tiempo del primero. Entonces, time, a ver, fix, el primero menos time, fix, el cero. ¿Qué hice aquí? Pix 1 es el número de punto en el array en el cual ocurrió el pico, el potencial de acción. Entonces, ese número de puntos tenemos que ver al ir al intervalo, al array tiempo y ver cuál era el tiempo en ese punto. Entonces, es el punto aquí en el segundo, ese es el 1, menos el del primero, que es el 0. Eso nos va a dar el tiempo en milisegundos. Entonces vamos a decir más, le vamos a decir milisegundos. Y aquí le vamos a decir, vamos a ver qué pasa. Sí, no le gustó, ya sé, ya sé. Le vamos a decir que es un string. Y si eso no funciona, ahí está. Entonces, ese es el tiempo, el intervalo de tiempo, ¿ya? Pero ¿cuál es la frecuencia? Le vamos a decir, frecuencia es 1 sobre, me faltó el igual, es 1 sobre el dt, por definición de frecuencia. Entonces le vamos a decir print string frecuencia 1 más espacio hertz. Ahí está. Está con muchos decimales y ustedes saben que con round uno le puede decir que esto sea más corto. Entonces, fíjense que aquí ocurrió algo interesante porque ese valor, fíjense este valor, 153 Hz, es muy diferente de ese valor 65 Hz. Muy, muy diferente. ¿Por qué es muy diferente? Bueno, porque ese intervalo de tiempo es muy corto comparado con los otros intervalos de tiempo. Así que tiene sentido. De la otra manera, con este cálculo que hicimos aquí, con ese cálculo tomamos, esto sería el promedio. Aquí tomamos el primer evento. Ya. Eso es algo que la gente calcula. La frecuencia instantánea se llama esto, que es la frecuencia del primero. ¿Podríamos calcular todas las frecuencias? La respuesta es sí. Y esto es muy simple. Ya sabemos cómo se hace. Entonces, calculemos todos los intervalos. Y esto es muy simple. Entonces, vamos a llamarle... vamos a ver qué hago. Primero tenemos que sacar los intervalos. A ver. Déjeme pensar. Vamos a ver si lo puedo hacer. Si no, déjeme pensar un poquito. Eso debería ser. Eso debería ser. Esto yo no lo tenía planeado para hoy, por eso estoy dando un poco la cacha. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hice?
lo que tengo que hacer es calcular la diferencia de tiempo entre este punto y ese punto, entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto, ¿ya? Pero no lo voy a hacer uno por uno, no lo voy a hacer usando un loop for, sino lo voy a hacer usando la función diff. La función diff es una función que toma la diferencia entre dos puntos. Entonces, Python diff. Y esta es una función fundamental para el análisis de señales. No, no diffliv, diff. Numpiliv, diff, esa. Si alguna vez se carga, lo único que hace es que toma la diferencia entre el punto n y el punto n-1. Entonces calcula la diferencia en un eje. Tan simple como eso. Miremos a ver si tiene un... Aquí hay un ejemplo. Tenemos el array 1, 2, 4, 7 y 0. Lo que queremos sacar es la diferencia. Entonces la diferencia entre 2 y 1 es 1. Este de acá. La diferencia entre 4 y 2 es 2. Ese 2. La diferencia entre 7 y 4 es 3. La diferencia entre 0 y 7 es menos 7. Eso es lo que hace esta función. Esta función se usa para sacar la derivada también. Ya. Hoy me están... Los oídos me están... Ah, denme un minuto, me voy a cambiar de audífonos. Que me están apretando mucho las orejas. Ya, porfa, díganme si se escucha. Sí, se escucha. Porque... Ya, Más perfecto. bajito, Muchas gracias porque... Chuta. pero sí. Ya. No, pero en el sentido de que como un tono más suave, por decirlo. Sí, es que es otro manos libres. Pero se escucha bien, profe, no se preocupe. Se Ya. entiende. Ok. Entonces, probablemente ustedes me van a tener que subir el volumen. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Tomé la diferencia. ¿Pero la diferencia de qué? Tomé el array time y ese array time vamos a usar esos valores. Este array pix son los números son las posiciones más bien a las que ocurrió el pico. Entonces, time evaluado en ese array son los tiempos de cada uno de los potenciales de acción. Yo le dije diff, que haga la diferencia de eso. Entonces, esos valores que están acá, esos valores son los de t, los intervalos de tiempo entre el segundo y el primero. Me voy a mover. Entre el tercero y el segundo. Entre el cuarto y el tercero. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ahora grafiquemos. Perdón, printemos. Uy, no sé escribir. Qué vergüenza. Ahora calculemos la frecuencia. Entonces, la frecuencia es el inverso de los dt. Entonces, eso es 1 sobre dt all. Y ahora, print frecuencia all. Esos valores de ahí abajo son los valores en frecuencia. Entonces, fíjense, el primero es el primero que nosotros habíamos calculado. El segundo es la frecuencia entre los siguientes eventos. El tercero menos el segundo, ¿cierto? Y así. Entonces, fíjense cómo va cambiando la frecuencia instantánea ahora.
153, 126, 89, 69, 67, bla, bla, bla. Va bajando la frecuencia, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo saco el promedio? Si yo saco el promedio de estas frecuencias, yo espero que sea muy parecido a ese número de ahí. Entonces, ojalá sea así. Vamos a sacar el promedio. Entonces, NP-min es el promedio de este. Ojalá que sea más promedio de frecuencias instantáneas. Ojalá que sea algo parecido. Ya, ¿por qué no le gustó? Porque hay que decirle que lo transforme en string. 75.64. Hay un problema porque 75 es diferente de 65, ¿cierto? Entonces probablemente esos 200 milisegundos no son. O probablemente estamos calculando cosas diferentes, ¿cierto? Aquí estamos calculando nada más, en el primer caso calculamos el número de eventos, 9 o lo que sea, y lo dividimos por el escalar adecuado, pero aquí estamos haciendo otra cosa, aquí estamos mirando las frecuencias, de acá, estamos mirando las frecuencias instantáneas, y desde ahí calculamos ese número. Así que, en verdad, tiene sentido que no sean iguales. Son algo parecidos. Ya, preguntas hasta acá porque vamos a seguir calculando cosas. Voy a tomar un poco de agua. ¿Me puedo volver a mostrar cómo hizo el print del promedio, profe? Gracias. Ya, tomé agua aquí. Ya hace un poco menos de calor ahora. Estoy revisando en mi torpedo qué es lo que vamos a hacer. Ya no me acuerdo. No, miren aquí, van a aparecer cosas feas. Ese me lo voy a saltar. Una lata. Ya, ese es el que vamos a usar. No, miren acá que hay cosas más feas. Ya. Una de las cosas no tan obvias que uno analiza cuando analiza un tipo de señal oscilante como esta, es la pendiente de subida de estas señales. Entonces, ayudémonos acá y vamos a mirar un pedacito nada más de la señal. Vamos a ver, esto es punto 1, esto es punto 1.2 probablemente. Esto es punto 1.2 hasta punto 1.6 probablemente. A ver. Todo esto para no perder eso. Entonces, esto 1.12 hasta 1.6. Entonces, quiero que analicemos al ojo. Todavía nos falta 1.3, es 1.28 más o menos. 1.28. Ahí está.
Entonces, las pendientes. Entonces, fíjense la pendiente de subida de este evento. Es mayor que la pendiente de subida del otro evento. ¿Se fijan? Y es mayor que esta, y así. Cada evento va a tener una menor pendiente de subida en este registro. Fíjense con las pendientes de bajada. La misma idea. Esta pendiente es mayor que esa, que es mayor que esta, y miren, acá tiene una joroba. ¿Se dan cuenta? Hay dos pendientes de bajada. Y es mayor que esta. Y aquí se ven varias pendientes. Mi ojo las ve. No. Si ustedes no las ven, no se preocupen. Ya. Entonces, una cosa interesante es saber qué pasa con las pendientes. Cómo van cambiando las pendientes. Esta es una señal conocida para nosotros, potencial de acción. Y sabemos que la pendiente de subida tiene que ver con el número de canales de sodio no inactivados. Entonces, tratemos de calcular cómo diablos vamos a calcular las pendientes de subida. Voy a hacer aquí un código y sin ninguna vergüenza voy a copiar código que yo ya he escrito. Y vamos a ir viendo qué es lo que significa esto, ¿ya? Entonces, vamos a verificar hasta ahí. Ya, entonces el día de hoy yo soy un sinvergüenza y voy a copiar este código. Entonces, ¿qué hace este código? Va a graficar la primera derivada y la segunda derivada. Perdón, el dato y la primera derivada. Entonces, fíjense, aquí yo definí TR igual 7, ese es el número de trazo. Aquí yo voy a definir esto, data D, es la derivada. Yo le llamo derivada, es la diferencia, y aquí ustedes me van a tener que creer que es lo mismo. Entonces, npdiff de data, todos los puntos, todas las filas y la columna, en este caso, la columna 7, ¿ya? Y eso es la derivada. ¿Por qué es la derivada de esto? Y ahí ahora hay que pensar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define la derivada? La derivada es el de y sobre el de x, ¿cierto? Esa es la definición de Newton, de la derivada. ¿Cuál es el de y? En este caso, el cambio en el voltaje. Cambio en el voltaje, ¿sí? Entonces, es la diff de cada uno de los voltajes menos el voltaje anterior. ¿Cuál es el de x? El de x es constante. Así que, como es constante, el espaciamiento entre puntos es igual, entonces eso es una constante y no nos va a importar para el cálculo. Sí nos va a importar cuando queramos sacar las unidades. Eso sí, ahí sí nos va a importar cuál es el de x. Pero para sacar la forma de la curva, no nos va a importar, ¿ya? No vamos a, en este ejemplo no vamos a calcular el valor exacto, lo que nos va el valor en números, el valor en milivolt por milisegundos no nos va a importar ahora, ¿ya? Queremos ver la forma nada más. Entonces, fíjense lo que hice yo aquí en la línea 2. Yo tomé la diferencia esto es básicamente la columna TR, la columna 7. Y le llamé data D. ¿Qué hice aquí? Exactamente lo mismo que venía haciendo. Find peaks data, la columna TR. Y ahora tengo que hacer la derivada. Buscar los peaks en la derivada. Entonces, peaks en la primera derivada. Entonces, aquí es data D.
Y a este pix le tengo que llamar D. Pix D. Listo. ¿Qué más hay acá? La figura que tiene 20 para el lado y 10 para arriba. Subplot, 2 filas, una columna. Aquí va a dibujar nada más que dato, lo mismo que antes, el trazo. Y aquí viene la diferencia. Entonces, en este subplot vamos a graficar time y data D. Esa es la derivada. Pero fíjense, time, ¿qué significa esta forma de indexar? Esa forma de indexar significa todos los elementos menos el último. Entonces, ¿por qué vamos a quitar el último? Muy fácil, porque cuando hicimos esta derivada, este data D, vamos aquí a la línea 2, como tomamos la diferencia, ahora tenemos n-1 puntos. Quitamos un punto, porque esa es la forma de sacar las diferencias. Entonces, aquí vamos a tomar todos los puntos de time menos el último. Ya, mucho bla bla. Quedó la manzaca. A ver, ¿qué pasó aquí? Faltó too many indices for array, tan, tan, tan. Eso es en la línea 5. Too many indices. No, no hay too many indices. Además yo lo había copiado. Curioso. Ah, ahora sí, porque data D es algo que es unidimensional, fíjense. Data D es la diferencia, pero de todas las filas, pero de una pura columna. Ya, ahora sí. Ahí viene. Entonces, uy, aquí tenemos un problema porque las escalas del eje X son diferentes. Ya, eso lo vamos a solucionar de inmediato. Interesante. Entonces, vamos a achicar todavía, vamos a tratar de que empiece aquí y que termine por acá. Vamos a ver si aquí, si este me dice dónde. No miren aquí, no miren, qué feo, qué feo. 1290. No, no lo dice. Tengo que adivinarlos nomás. Tengo que adivinarlos. Este es 1.2 y este es 3.4. Al ojo, ¿ah? Ok, esto está bastante mejor. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Lo que quiero hacer es calcular la primera derivada. Chuta, ya estamos en la hora y esto es lo último que vamos a hacer hoy. Entonces, fíjense, esta curva de acá, el subplot 1, 2, o sea, en la segunda fila, esto, cada una es la derivada de las señales de arriba. Y lo que quiero graficar es cuál es el punto temporal del máximo de la derivada. El máximo de la derivada es el lugar donde crece más rápido. Entonces, veamos, ¿cómo hacemos eso? Entonces, ¿Dónde crece más rápido el potencial? ¿dónde crece más rápido el potencial? Sí, así Ya. es. Así es. Entonces, vamos por partes. Esto es relativamente simple. Para todo lo que hemos hecho, esto es relativamente simple. Entonces, esto yo lo copié de iteraciones pasadas. Entonces, esto es data, pix, perfecto. Va a poner una pelota roja cuando exista un pico en el voltaje, no en la derivada, en el voltaje. Ya. Ahora lo que yo quiero hacer es aquí abajo poner una bola también donde sea el máximo de las derivadas. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Voy a copiar esto porque soy extremadamente flojo.
Lo voy a poner acá y lo voy a adecuar. Entonces esto es pixd y esto es data pix. Y aquí esto lo tengo que pensar. Esto es data de pix. Pixd. Esto es data de, así le llamé yo, data de pixd. Entonces, pensemos, ¿está bien? Time en pixd, que son los tiempos de la primera derivada, y data de, que es la derivada, en los tiempos en los que ocurren los máximos, y le vamos a poner una bola, pero una bola azul. Y esa bola va a ocurrir en el subplot de abajo. ¡Oh! Puso solo una bola. Interesante. Cuando pasa esto es porque tenemos algún parámetro mal asignado. Entonces probablemente estamos poniendo S, la altura, la pusimos demasiado restrictiva. Yo le bajé 2 órdenes de magnitud. Ya. Entonces fíjense, puso bolitas en cada uno de los máximos. Pero hay un problema. Puso una bolita aquí. Y ese no es un lugar verdadero. ¿Se fijan? Ese no es un máximo. Eso es que ocurrió el cambio de voltaje. Y lo mismo aquí. Entonces, ¿dónde está? Hay que poner un valor mayor hasta que desaparezca básicamente. ¿Qué dice el torpedo? 3.5. Ese es el valor que me dice el torpedo. Entonces ahí, y esto tiene que ser a mano, desgraciadamente. Uno tiene que ir mirando y viendo cuándo ocurre. Listo. Ahí están. Esos son los tiempos en los que ocurrió el máximo. Pero lo que yo quiero hacer es graficar acá, en el voltaje. Quiero ver en qué parte del trazo está el máximo. Ya, pues. Entonces, como soy entero flojo, voy a copiar eso. Lo voy a poner aquí y lo tengo que adaptar. Esto es time, pixd, ese es el tiempo, está bien. Y aquí no es data de, esto es data. En esas filas, pero en esa columna, tr. Ya, vamos a ver si funciona. Ahí está. Qué cosa más interesante. Entonces, el máximo, aquí se ve mejor. La derivada máxima ocurre bastante antes que el pic. ¿Se dan cuenta? Tiene sentido, porque el pic es cuando la derivada vale 0, ¿cierto? Vale 0. Entonces, la pendiente máxima tiene que ocurrir antes, y ocurre en esos tiempos. Vamos a agrandar un poco, en lugar de 3, 4, aquí le vamos a decir que sea hasta 1,8. Entonces, fíjense, aquí ocurre en cada uno, en cada caso ocurre antes que el pico del potencial de acción. ¿Están casi a una misma altura? ¿Cómo? ¿Están casi a una misma altura? Están casi a la misma altura. Eso es curioso. Están casi a la misma. ¿Cómo se interpreta eso? Sabe que nunca me he dado cuenta. Eso es curioso. Ya. Entonces, ¿será verdad lo que dije? Que aquí, en el máximo del potencial de acción, la derivada es 0. Es probablemente muy cercana a 0. Entonces vamos a copiar ese código y lo vamos a pegar aquí en el otro subplot para que nos plotee con pelotas rojas el máximo. ¿Dónde está el máximo? Entonces aquí hay que adaptarlo. Esto es data de. Claro, le faltaba un corchete.
Fíjense, ¿dónde está? ¿Qué tan cercano de 0 serán esos valores? Entonces voy a tirar una línea en 0. PLT, ax, esto es H-line, una línea horizontal. El valor 0, quiero que sea una línea punteada. Una línea con eso. Quiero que el color sea gris. Si se fijan, está bastante cerca de 0. Perfecto, razonablemente cerca de 0. Entonces, lo que hemos Profe, hecho... Sí, perdón, ¿puede devolverse para ver el código de la línea punteada? Es que no vi. Ah, hay que ponerle el 0. Ok. tiene que ponerle el 0, porque si no, el programa no va a saber dónde diablos Sí, tiene que hacerlo. es que eso no lo había visto. Ya, gracias. Entonces, aquí, ojo biónico. Ya, ahí les puse en el chat, está el código de ese pedacito. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer aquí que valga la pena? Algo rápido, ¿no? A veces uno quiere saber al ojo qué tanto se ve la diferencia entre dos señales. Entonces, yo podría poner una raya en el tiempo aquí, donde ocurrió la derivada máxima, y otra raya aquí donde ocurrió el pico. Entonces, ¿cómo hago esto? Igual que lo hice en la línea 20, le voy a poner una línea vertical. Ahora, esta va a ser vertical, ax, B, line. Y aquí le voy a poner, esto se llama pix. Y le voy a poner color nada más. Color. Oh, ya me cansé. Me falta el S, ¿o no? ¿Qué dijo? The two value of an array with more than element is ambiguous. The two value of an array with more than one use all. Ok, esto fue inesperado. Porque no es pix. No. Nadie me dice que hago tonteras. Y va a pitear de nuevo, claro. Y va a pitear de nuevo porque no le puse eso. No sé leer. Ya. No lo hizo. Quizás tengo que decirle cuál es el lines time. Huh. That's interesting. No sé por qué no lo hizo. Eso fue interesante. Ah. ¿Está bien? Sí, time fix. Sí, 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 sí. Ya, no sé por qué no lo hizo. No vamos a entrar en ver por qué no lo hizo. Ya. Mucha computación por hoy. ¿Qué más podríamos hacer con estos datos que sea rápido? Una de las cosas que yo quería mostrarles era cómo calcular ahora la pendiente de bajada. La pendiente de bajada es un problema. Aquí está la pendiente de bajada, ¿cierto? ¿Por qué es un problema la pendiente de bajada?
Y esto lo vamos a solucionar en la siguiente clase, porque aquí necesitamos estar con la pendiente no, ya no hablo, ¿ven? Con la cabeza fresca. Entonces vamos a dejar planteado el problema, por qué es difícil. Entonces, pics de la primera, pics negativos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer para calcular ese valor que es el mínimo? Aquí hay un truco. Voy a multiplicar la señal por -1, o sea, la voy a dar vuelta, y ahí voy a buscar el pic. Así se hace. Entonces, pic negativos, entonces eso es menos data D. ¿Ya? Vamos a ver qué valores hay que ponerle acá. Entonces, 2. Y aquí se llama data de n. Data de n. Y acá está. Copié 2. No importa, eso no sirve para nada. Ya. Ok, ahí está el problema, ya lo vi. Entonces, antes de verlo, esto es hasta 34. Quiero que veamos el problema. Entonces, fíjense, encontró los pics negativos. No todos. Aquí tenemos el primer problema. No encontró todos. Pero aquí está el problema más importante. Encontró ese. Y ese no es fácil de... Este va a ser un problema. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces les voy a mostrar por qué es el problema. Porque yo puedo cambiar ese valor. Le puedo poner unos 5. A ver. Ahí agarró más. ¿Se fijan? Agarró más, pero agarró 2. Un problema. Y luego no agarró estos otros. Qué raro que no... Ah, ya. Aquí hay otra cosa que yo hice. Que esta distancia fue 500. Vamos a ver si ahora funciona. Todavía no encuentro todos. .002. Y profe, y que empiece desde más adelante y no desde el 0.25. Efectivamente, eso es lo que hay que hacer. Pero para eso necesitamos estar... Oh, no funcionó. A ver. 3 ceros y un 2. 3 ceros y un 2. Eso es lo que tengo yo acá. 3 ceros y un 1. No. 3 ceros y un 2 tiene que ser. Eso es lo que hay que hacer, efectivamente. Ya, por alguna razón no encuentra estos, pero ese no es el problema. El problema es este. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución es que el array que le digamos que tiene que encontrar los máximos y mínimos tiene que empezar aquí más o menos al ojo, donde está mi cursor. Y para eso vamos a tener que estar con la cabeza fresca, o al menos yo voy a tener que estar con la cabeza fresca, porque ahí necesitamos pensar cómo vamos a hacer para hacer esto. No es difícil, pero hay que estar con la cabeza fresca. Ya, preguntas hasta acá. No sé por qué no me dio este valor, ¿eh? Si había funcionado antes. De hecho, había funcionado aquí. Aquí había funcionado. Ese no. Aquí tampoco había funcionado. Ya, bueno, eso es parte del problema. No funcionó. Entonces necesitamos algún parámetro que nos dé cuenta de todos los puntitos. Ya, entonces la clase del jueves vamos a ver cómo encontrar, cómo lidiar con estos problemas. Cuando yo ahora tengo una señal que no es señal. Entonces, ¿cómo pienso yo como programador para hacer esto? Y ahí vamos a tener que pensar. Y no es difícil. Ya, preguntas. Vamos a guardar ese botoncito de ahí. Sirve para guardar.
este botoncito de acá sirve para mostrarme las cosas que yo tengo. Este simbolito de ahí sirve para que yo vea cuáles son los kernels que están funcionando. Kernel es el workspace que está funcionando. Entonces hay 2 tabs abiertas, hay una más, ¿no? Que esa no nos sirve para nada. Están estas 2 abiertas y hay estos 2 workspaces abiertos. Ya, entonces voy a cerrar, por ejemplo, uno. Entonces, pero siguió el otro abierto, ¿ya? Eso lo podemos ver en la otra clase al comienzo, qué significa eso. No tiene mayor importancia, ¿ah? Pero cuando uno tiene muchos abiertos, ahí sí tiene importancia. Ya, si no hay preguntas, nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao, chao, Hola, profe, cuídense. gracias. Chao, chao.